Muy buenas noches amigos, estamos en Lima, Perú, su amigo José Luis Guardia, Papo Cuentacuentos, porque una noche más yo me quedo en casa y compartimos un cuento para las 9. En esta ocasión les voy a compartir una leyenda, una historia del norte del Perú, de la zona de Chiclayo. Se trata de un héroe mítico, un ser legendario, que está presente en la iconografía moche. Es Ayapaec, el autor de un cómic del mismo nombre, Johnny Ramírez Núñez, escribió acerca de él porque él es chiclayano y él recordaba perfectamente que desde muy pequeño encontraba esa imagen formidable de un dios con colmillos silentes y cabellos como tentáculo de pulpo. Y eso lo marcó. Incluso uno de los récords Guinness del mural de mosaicos más grande del mundo está en Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo. Y corresponde pues, dentro de muchas imágenes, a una principal de un formidable dios Ayapaec. Ayapaec fue un gran héroe mítico que descendió a las profundidades marinas y venció a los monstruos. Pero se dice de él, los abuelos contaban, que en realidad sí existió, que fue un gran jefe militar. Y luego fue considerado como dios. Y en su honor, los Siechik, los Alaec, le ofrendaban jóvenes guerreros en los templos como Huaca de Luna, el Brujo, la Huaca Pañanmarca y Huaca Rajada. Y ahí en los adobes está representado su rostro fiero con colmillos y cabellos de tentáculo, ¿no? Contaba pues de que recordaban los abuelos, incluso cuando antes se hablaba el idioma mochic, que en cierta ocasión, cuando el antiguo valle de Moche, Virú, Chao, era una zona desértica y la llegada de las aguas de los ríos era importante para poder irrigar pues, ¿no? sus plantíos, en cierta ocasión el río se secó y el cacique, este formidable guerrero Ayapaec, organizó su ejército y ascendieron por las cumbres para enfrentar a los guamanchucos, puesto que los guamanchucos represaban el agua del río. Y cuando llegaron, lograron derrotar a las fuerzas de los guamanchucos, destrozaron la represa, pero Ayapaec, para lanzar un mensaje que posteriormente no se le rebelen y los teman, decidió aniquilar a todos sus prisioneros y puso por testigo a las mujeres, y una de ellas era una sacerdotisa, una bruja de los guamanchucos, que al ver este exceso de poder se le acercó a Ayapaec y le dijo: maldito seas, Ayapaec, así como no te detienes con nada, que tu rostro se pudra, se te caiga y no lo cures con nada, y que tus seguidores te repudien. Ayapaec mandó decapitarla, y cuando celebraba con chicha en su tienda con sus generales, cuando estaba victorioso, le ganó la noche y el cansancio y decidió acostarse. Y bien dicen que no hay enemigo chico, porque por una ranura de la tienda de Ayapaec ingresó un zancudo. El zancudo se posó sobre su rostro y con su lanceta le inoculó la ponzoña, el veneno. Ayapaec al día siguiente amaneció con el rostro inflamado y una fuerte infección le iba invadiendo el rostro. Llamó a los sacerdotisas, a los chamanes, a los curanderos más prestigiados para que le solucionen, pero nadie daba con un paliativo. A los pocos días el rostro de Ayapaec ya se estaba mostrificando, se caía a pedazos, se corrompía. Y las fuerzas de Ayapaec ya descendieron, ¿no?, a su lugar de origen, y cuando llegó sus seguidores estaban aterrorizados de verlo con el rostro pues putrefacto y con los dientes y los huesos expuestos. Y Ayapaec, para evitar, ¿no?, el impacto que causaba en sus seguidores, se colocó una nariguera. Pero tanto era el rechazo que él, orgulloso, decidió alejarse y ascendió a las cumbres, y ahí vivió enloquecido, consumiendo, cazando con sus propias manos, venciendo a pumas, a zorros, a osos, hasta que nuevamente la fuerza de los guamanchucos se reorganizaron, prosperaron y decidieron atacar por sorpresa a los moches. Estaban ya en plena batalla, estaban siendo vencidos los moches, cuando repentinamente Ayapaec había vuelto y acometía contra la fuerza de los guamanchucos con su cuchillo ceremonial, no con su garrote, y diezmaba las fuerzas, y los guamanchucos estaban desconcertados porque veían que un formidable guerrero
mataba a uno y a otro, y tenía el rostro de calavera, y pensaban que era un dios de la muerte. Ayapaec, Ayapaec, gritaban y se repelieron. Al lograr la victoria, Ayapaec nuevamente decide internarse, ¿no?, en las cumbres. Decidieron enviar a una sacerdotisa que vaya a suplicarle que regrese con los suyos, pero Ayapaec se mantuvo alejado. Y desde entonces quisieron honrarlo como una gran divinidad. Le construyeron pues en las grandes plataformas de los centros ceremoniales, en las huacas, su rostro icónico, con dientes de jaguar, ¿no?, mirada fiera, y cabellos como tentáculos de pulpo, para recordar que aquel héroe mítico había descendido a las profundidades y había vencido a los monstruos. Y Ayapaec en el idioma mochic significa el hacedor, pero fue recordado por su fiereza como el dios decapitador. Ayapaec es representado así en las máscaras moche: mirada fiera, dientes, colmillos expuestos, cabellos en forma de tentáculo. Pero en el año 88, un centro arqueológico moche fue robado una máscara de oro que representaba a Ayapaec. Y recién en el 2006, desde Londres, Scotland Yard recuperó esta máscara y la devolvió al Estado peruano, para recordar de que todos debemos ser celosos guardianes de nuestro rico patrimonio. Mañana continuaremos con más historias. Lima, Perú, su amigo José Luis Guardia, Papo Cuentacuentos. Una noche más en que yo me quedo en casa y comparto con ustedes nuestra sección Un cuento para las 9. En la ciudad de Ultar, que queda más allá del río Sky, ningún hombre puede matar a un gato. Y ciertamente lo creo al contemplar a aquel pequeño menino que se está relamiendo y ronroneando al costado del fuego. Porque el gato es críptico y cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver. Es el alma del antiguo Egipto y portador de historias de ciudades olvidadas de Meroe y Opir. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la remota y siniestra África. La esfinge es su prima y él habla su idioma, pero es mucho más antigua que la esfinge e incluso recuerda aquello que ella ya ha olvidado. En la ciudad de Ultar, antes de que se decretara esta ley, vivía una pareja de terribles campesinos. Ellos vivían bajo las sombras de los robles en un patio trasero y tenían por costumbre masacrar a todo pequeño menino que llegara a su patio. ¿Por qué lo hacían? No lo sé. Hay gente que odia el ruido que hacen los gatos y les molesta sobremanera que caminen por las paredes o crucen sus jardines. Lo cierto es que de noche los gritos horripilantes salían y llegaban a grandes distancias, y era fácil imaginar que la manera que tenían estos viejos terribles de matar a los gatos era extremadamente cruel. Un día llegó a las empedradas calles de la ciudad de Ultar una caravana de peregrinos que llegaban del sur. Esos extraños seres llegaron y en sus carrozas tenían imágenes extrañas de hombres con cabezas de felinos, de leones, de halcones y de carneros. El que los dirigía tenía un tocado con 2 astas y en el centro tenía un círculo solar. Y tenían acompañando también a un pequeño niño. Le llamaban Nemés. La vida había sido muy dura con este niño, puesto que la peste le había arrebatado a sus padres y le habían entregado a este niño un gatito, un pequeño gatito, y acariciándolo él se distraía de sus penas. Pero una mañana, Menés estaba desesperado porque no encontraba a su gatito, y sollozando empezó a preguntar a los vecinos, y ellos le dijeron: lo más probable es que los terribles viejos hayan matado a tu gato. Y Menés pasó de la pena al odio, a la furia. Vieron cómo elevaba sus brazos al cielo y empezaba a dar unas oraciones en un lenguaje extraño, arcano, inexplicable. Y también vieron cómo en el cielo las nubes se separaban y dejaban ver extrañas formas de cabezas felinas y hombres con astas y círculos solares. En la noche, esta tribu de peregrinos se marchó de la ciudad de Ultar y a la mañana siguiente
Todo el pueblo estaba consternado porque todos los gatos, grandes, medianos, de colores, pardos, negros, atigrados, habían desaparecido. No faltó uno que los señalara a los peregrinos como los responsables de haberse llevado los gatos, quizás en venganza por la desaparición del gatito del pequeño Nemés. Otro dijo: de noche me pareció, con dirección a la cabaña de los viejos terribles, ver una procesión de gatos de diferentes formas y tamaños, pero todos iban caminando sobre sus patas traseras, como un ritual de las bestias que nadie nunca ha visto, y se dirigían al patio de los viejos terribles. No le dieron crédito. Pero al cabo de 2 días, los gatos que habían desaparecido, todos volvieron a sus casas de origen, y ahí estaban, rebosantes de salud. No querían probar bocado, se relamían las patitas y estaban muy lozanos y saciados. Y al 5.º día, los pobladores se dieron cuenta de algo, que en los últimos 5 días no se habían encendido las velas en la casa de los viejos terribles. El alcalde tomó la decisión de armar una comitiva y dirigirse a la casa de estos viejos terribles, y cuando llegaron, se habían ya él asegurado, se habían provisionado de los hombres más fuertes del pueblo, el herrero Han y el rompepiedras. Tocaron insistentemente la puerta y nadie les atendía. Decidieron romper las cerraduras, y cuando ingresaron en la sala de esos viejos terribles, lo único que hallaron fueron 2 cuerpos completamente descarnados, en huesos, y en los extremos pequeños gusanos que se revoloteaban. Hicieron una asamblea única y de inmediato recordaron esos extraños sucesos, la llegada de los peregrinos, el pequeño Nemés, el gatito que tenía, cómo Nemés se molestó e imploró al cielo, cómo los gatos desaparecieron y cómo regresaron y no tenían apetito. Y desde aquella tarde decidieron instalar en la ciudad de Ultar aquella extraña ley, que en Ultar ningún hombre puede matar a un gato. Los gatos de Ultar, de Harold Philip Lovecraft, maestro del terror. ¡Arf! Hola, estamos en la 3 veces coronada Villa de los Reyes del señor Lima. Yo soy su amigo el Capitán Cascarrabias, y como mi barco ha sido hundido en el Callao, yo me quedo en casa. ¿Y cómo se llama esta sección, Papo? Él es Papo. Un cuento para las 9. Capitán, ¿usted no ha ido al colegio? ¿Qué manera de saludar es esa? Ah, ¿colegio? ¿Qué es colegio? Suena a cangrejo. Capitán, salude. Bien, sí, entendí. Muy buenas noches tengan todos ustedes, piratas, corsarios, filibusteros, bellacos, truanes. Capitán, los niños. ¡Ay, pero qué horribles eres! ¡Ay, qué miedo! Disculpen ustedes, lo que ocurre es que el capitán, cuando tenía una de sus aventuras en Papúa Nueva Guinea, unos pigmeos lo capturaron y lo amarraron a unos troncos y lo dejaron 2 días. Desde entonces el capitán, cada vez que ve niños, piensa que son pigmeos. Es un hecho muy traumático. Ustedes sabrán disculpar. Capitán, ¿qué le parece si les compartimos un cuento? Ah, sí, por favor, de piratas. ¿Qué cuento podríamos contar? Cuéntales, por favor, de Joris, mi amigo. Yo lo quiero mucho. Bien. En 1615, el pirata holandés Joris van Spilbergen llegó pues a estas costas. Llegó al sur. Su fama era tan terrible que en la ciudad de Valparaíso, a su sola presencia, a los primeros cañonazos, los pobladores decidieron quemar la ciudad de Valparaíso. Y el pirata continuó para dirigirse al puerto del Callao. Y la consternación fue terrible. El virrey Marqués de Montesclaro ordenó de inmediato una pequeña milicia, ordenó a los comerciantes, a los nobles, organizó un pequeño ejército y lo dirigió a darle alcance a la flota del pirata. Y el combate se dio el 17 de julio de 1615 en lo que ahora es Cerro Azul, en Cañete. El combate fue terrible, nos derrotaron, pero logramos hundir un barco pirata y maltratamos otros tantos. Pero tuvimos 400 bajas de los nobles, los comerciantes, lo mejor de nuestra ciudadanía. Los piratas estaban con dirección al Callao. Imagínense ustedes el terror.
Los hombres, las mujeres se preparaban para una pequeña defensa y una mujer muy devota a ella, Isabel Flores de Oliva, reunió a las mujeres y a los niños en el atrio de la iglesia de Santo Domingo y con la imagen del sagrario empezó a orar con tal devoción, cubrió incluso su cuerpo, con su cuerpo cubrió la imagen del sagrario. Mientras que esto ocurría en el Callao, las aguas se agitaron de una manera formidable. La flota de Joris Van Spielberger disparó un cañonazo hacia la costa y de la costa le devolvieron otro. Y el pirata pensó que se trataba de una estrategia, de que le habían tendido una trampa. Y decidió continuar el viaje, puesto que también su tripulación estaba enferma, porque habían consumido aguada, que es el agua contaminado por amebas. Se dirigieron al norte, incluso quemaron el puerto de Paita. Luego, a los pocos años, ya en 1620, ya en Holanda, Joris Van Spielberger murió. Sí, fue un hecho muy terrible, tan joven Joris. Y lo más irónico, después de tanto oro, murió pobre. A su gloria. Nos vemos mañana en otra próxima historia.